¿Qué fue lo que sucedió en el continente asiático durante los sucesos de Guts and Black Powder? La historia de Guts and Black Powder sucede canónicamente en el continente europeo, siendo esta una historia alternativa de una infección o plaga que se extendió en todo el continente en el proceso bélico de las guerras napoleónicas. Sin embargo, la plaga no pudo haberse detenido en solo Europa, y quizás pudo atravesar los 4 continentes que había en el mundo. Es por eso que hoy hablaré de qué es lo que pudo haber pasado en el continente asiático y si es que fue mejor o peor para los altos mandos que dirigían los imperios. Sin nada más que decir, empecemos. Europa estaba siendo atacada por una plaga de origen desconocido de la cual los imperios de Francia, la Gran Bretaña, Rusia, parte de España, Dinamarca, Austria, Prusia, etc. defendieron la horda de los no muertos. Sin embargo, la plaga no se detuvo ahí, sino que la plaga, gracias a su propagación por el continente y su alto nivel de contagio, llegó tras la carga de suministros, prisioneros, o barcos infectados de la plaga. Llegado la infección posiblemente en rutas comerciales, rutas de caravanas o ciudades con poca gente. Tras unas cuantas horas y sin un previo aviso de lo que estaba pasando en Europa, así como también la infección que ya había tocado tierra en algunos países como Japón, China, parte de Rusia en ese momento y Taiwán, siendo estos los países con una población mayor a otros. La plaga comenzó a propagarse por varias de las ciudades más importantes de los países antes mencionados, lo cual llevó a que en China el emperador, Jiaqin Zhongyan, decidiera preparar a su ejército para detener la plaga. Sin embargo, a diferencia de Europa, que se contaba con pólvora, munición y demás provisiones, en China no se contempló la llegada de invasores enemigos y mucho menos a una escala feroz como lo es la plaga. Esto llevó a que muchos de los ejércitos que fueron dirigidos por grandes samuráis perdieran a la baja inestabilidad de la infección, defendiéndose en fortalezas, torres e incluso pueblos pequeños. Aún con esto y una descoordinación de los ejércitos hizo que el imperio y sus colonias fueran en su mayoría pérdida total por la gran infección. En Japón las cosas fueron diferentes, pues siendo este un país donde había una mayor conciencia de lo que ya estaba pasando en Europa, y hasta ese momento en China reaccionó a tiempo, fortaleciendo a su ejército y logrando detener la plaga solo por un tiempo, pues dicho a que Japón se administraba de los recursos de China, tendría que conseguir otras rutas comerciales, como lo sería de América o en Oceanía. Siendo Japón el país que resistió a la plaga solo por un tiempo indefinido. Las cosas en Rusia fueron diferentes al igual que Japón, pues Rusia tenía problemas desde Europa, ya que fue el primer país que registró el inicio de la plaga. Rusia, quien ahora tenía problemas en Asia, pues los infectados empezaron a llegar en masas a las ciudades de Chita, Khabarovsk, Omsk y Irkutsk. Haciendo que a Rusia, siendo un país enorme, empezará a perder fuerza por el lado de Europa, pero también por el lado de Asia. Rusia, quien creía que la guerra contra los infectados estaba perdida. El frío invierno de esa época retrasó a muchos de los infectados que ya habían tocado tierra. Siendo las ciudades como las de Magadán, las cuales resistieron al ataque de los infectados, haciendo que Rusia por poco perdiera la guerra, pero logró llevarse una resistencia momentánea en otras partes de Asia como en India, Kazajistán, Indonesia, Arabia Saudita, Turquía y Taiwán. Fue un caso similar a China, debido a que estos, al no contar con los suministros necesarios para combatir a la plaga, fueron arrasados en pocas horas, debido a que sus fronteras se conectaban unas a otras, haciendo que fuera imposible recuperar a aquellos países. Mientras que en Europa ardía en pólvora, en Asia solo se fue apagando en silencio y sin noticias de su estado, y siendo un colapso total. Acabando así con la historia de que pudo haber pasado en Asia durante los sucesos de Guts and Black Powder. Esto solo es una versión que yo creé en base a la hipótesis de lo que pudo pasar en Asia, pues la información canónica que tenemos es que la infección solo sacudió en Europa y no hubo más noticias de ello. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero les haya gustado, y si quieren saber qué fue lo que sucedió en América, cómo fue que el Imperio Español, así como la independencia de los países de América, haya sido un factor importante para que la plaga destruyera una gran parte de América, pero aún así recuperándose de esta y librándose de España. Háganmelo saber en los comentarios y los estaré leyendo. Sin más que decir, yo soy Usiel y nos veremos en el fin del juego.
Kanye!